Hola amigos, bienvenidos una vez más a este canal. Vamos a hablar de esta noticia interesante que salió el día de hoy sobre documentos desclasificados de la CIA que confirmarían la existencia del Arca de la Alianza. Qué interesante esto. Vamos a hablar un poco del Arca de la Alianza y también dónde podría estar ubicada si es que todavía existe. Los archivos de la agencia estadounidense aseguran que el cofre sagrado está protegido por entidades con un poder desconocido. Vamos a ver de qué se trata todo esto, todo este documento de la CIA que fue desclasificado y asegura haber confirmado mediante visión remota un ejercicio, un proyecto parecido a la noticia que dábamos sobre Marte, ¿no? Que la CIA, ¿no? Desde finales del siglo pasado estaba explorando con este tipo de prácticas extrasensoriales. Trataban con esto de acceder a información que por otros medios le sería un poco más difícil. Entonces, bueno, supuestamente con esta visión remota, una de las personas que participó de estos experimentos, pues habló de lo que vio en Marte, de alguna antigua civilización. Bueno, una información que también tocamos acá en el canal. Y en este caso, otra experiencia de otro participante con la visión remota habría confirmado la existencia de lo que podría ser el cofre sagrado conocido como el Arca de la Alianza, que según la Biblia contenía las 2 tablas de piedra de los 10 mandamientos. Aunque el documento ha estado desclasificado desde el año 2000, solo ahora está siendo ampliamente difundido por redes sociales y ganando mucha atención, según lo que dice el diario New York Post. Según los registros, en una sesión de visión remota, también conocida como percepción extrasensorial, llevada a cabo el 5 de diciembre de 1988, a un observador remoto identificado como número 32 se le encomendó la tarea de identificar un objeto que posteriormente fue descrito como el Arca de la Alianza. Asimismo, el documento afirma que el cofre está protegido por entidades con un poder desconocido. Esto es lo que habré dicho en su descripción el observador número 32, la persona que se prestó para este experimento. También se describió que el objeto se encuentra oculto, probablemente enterrado en algún lugar de Medio Oriente. Y esto podría apoyar la teoría, una de las más fuertes, ¿no? Que se cree que podría estar debajo de lo que hoy es conocido como la explanada de las mezquitas. Sabemos que hay otra teoría que dice que está por allá en una iglesia en Etiopía, pero bueno, ahorita vamos a estar hablando un poco de eso, cuyos edificios alrededor de donde supuestamente estaría enterrado indican la presencia de mezquitas, según lo que dijo el observador, ¿no? De este experimento. O sea que el lugar donde estaría enterrado estaría rodeado de mezquitas. Y esto parece que estaría apuntando a la explanada. El objetivo es un contenedor. Este contenedor tiene otro contenedor en su interior. El objetivo es de madera, oro y plata, de forma similar a un ataúd, y está decorado con serafines. Eso es lo que describió en el archivo, lo que, bueno, parecería estar describiendo al Arca de la Alianza, ¿no? A continuación se afirmó que el propósito del cofre es unir a las personas. Tiene algo que ver con la ceremonia, la memoria, el homenaje y la resurrección. Hay un aspecto de espiritualidad, información, lecciones y el conocimiento histórico mucho más allá de lo que conocemos ahora. Esto fue lo que se siguió describiendo en dicho informe desclasificado. Además, el observador aseguró que el objeto está protegido por entidades y solo puede ser abierto por aquellos que están autorizados a hacerlo. Muy parecido a lo que dice la historia bíblica del Arca de la Alianza, que solo podían tener contacto con esta, hacer uso de ella o manipularla, los sacerdotes preparados y autorizados por Yahvé, porque las demás personas, si se acercaban al Arca de la Alianza, morirían, como pasó en varias ocasiones en la historia bíblica. Entonces todo parecería encajar con este artefacto sagrado, ¿no? Como así se dice desde la religiosidad. Hay que aclarar que la visión remota no es un ejercicio natural, es decir, eso no es un don innato de la humanidad. Estos son prácticas espiritistas, por así llamarlo, donde pues puede haber una conexión con el astral, puede haber un acceso a registros akáshicos y de ahí sustraer información, algo que ya hemos explicado acá en el canal, lo cual no quiere decir que la información que se sustraiga del registro akáshico o a través de algún contacto con el astral no quiere decir que la información sea 100% falsa. Hay información real que personas sustraen de esos planos. Lo que sí es importante aclarar, más allá de la veracidad de la información, es que estos métodos son oscuros, son prácticas antinaturales que ponen en riesgo la salud humana y alteran las energías mentales y espirituales
del meditante. Es un ejercicio que no es para nada sano. En esta ocasión, sin embargo, bueno, el meditante hizo esta visión remota y al parecer logró obtener una información, ¿no?, que se ve pues bastante cercana a lo que se escribe del Arca de la Alianza. Además, se agregó que este contenedor no podrá ser abierto hasta que se considere el momento correcto. Una vez que sea el momento de abrirlo, la mecánica del sistema de bloqueo se volverá bastante simple. El texto advierte que aquellos que intenten abrir el contenedor a la fuerza serán destruidos por los protectores mediante el uso de un poder desconocido para nosotros, tal cual lo que hacía el Arca de la Alianza en el Antiguo Testamento. Se dice que este artefacto aún existe, que estaría protegido o escondido en algún lugar debajo del monte del templo y que solo podría ser abierto en el tiempo cuando llegue el Mesías hebreo y los sacerdotes preparados para hacer esta labor, ¿no?, para que puedan utilizar este artefacto tecnológico, porque eso es lo que era, un artefacto de tecnología extraterrena que le ayudaba a los hebreos en batallas y también les ayudaba en la comunicación directa con Yahvé. Podría estar protegido por algún tipo de tecnología que, si se intenta abrir a la fuerza o si se intenta manipular de una forma inadecuada, pues representaría esto un riesgo para esas personas. Todo este proyecto se llamó Proyecto Sunstreak, el proyecto pues que estudió, ¿no?, a través de visión remota, en este caso, la posible Arca de la Alianza. En este documento de la CIA, un vestigio del misterioso Proyecto Sunstreak sugiere que el gobierno de Estados Unidos sabe dónde está el Arca desde hace años. En los años 70 y 80, la Agencia de Defensa Inteligente, la DIA, y otras agencias de inteligencia, incluida la CIA, emplearon a personas supuestamente con capacidades paranormales para obtener información sobre acontecimientos lejanos. El proyecto Sunstreak intentó utilizar videntes, conocidos como videntes a distancias o visión remota, para recopilar información sobre objetos utilizando únicamente coordenadas. Se supone que los videntes a distancia son capaces de proyectar su conciencia más allá de sus cuerpos para observar un lugar lejano. Bueno, realmente ni la conciencia ni el espíritu sale del cuerpo en estas prácticas. Esto es una conexión mental a través del plano astral. Y la mente puede viajar a través de ese plano, puede ver cosas, puede contactarse con entidades y puede tener acceso a información. Eso es real, eso sucede, solo que es una práctica bastante peligrosa. La CIA en su momento recurrió a estos psíquicos para una amplia gama de operaciones, desde localizar rehenes secuestrados por grupos terroristas islámicos hasta rastrear las rutas de criminales fugitivos dentro de Estados Unidos. El proyecto, conocido como Sunstreak, ha llamado la atención del público después de aparecer en un episodio reciente del podcast Ninjas Are Butterflies. El presentador del programa, Josh Hooper, dijo que pensaba que el proyecto Sunstreak era falso, hasta que entró en el sitio web de la CIA y encontró el documento. Este es el documento oficial, esto que vemos acá, del proyecto Sunstreak, que utilizó la visión remota para diversos proyectos, y este documento que vemos acá es exactamente el del vidente número 32, el que habría visto el Arca de la Alianza. Esto, si usted entra a la página de la CIA, esto es oficial, usted lo puede ver ahí. Desde el año 2000, según se dice, esto está publicado. Pero bueno, hasta ahora es que se le está dando relevancia con todo el boom de las redes sociales, porque si bien esto es del año 2000, la noticia es actual. Es un experimento que se llevó a cabo desde los años 80, se estudiaron estos casos y se publicaron desde los años 2000 varios de estos documentos, incluido el de la visión remota del planeta Marte, que eso fue a finales de los 90 que se publicó. Por lo tanto, esta información es oficial y bueno, llama la atención porque tiene que ver con un objeto bastante misterioso como el Arca de la Alianza. Además, dentro del ejercicio de visión remota, ¿no?, para localizar el arca o este objeto, se dice que este psíquico o vidente describió edificios cercanos que se parecían a cúpulas de mezquitas y personas vestidas prácticamente de blanco, con pelo negro y ojos oscuros. Esto es uno de los dibujos. Esto parece pues la torre, ¿no?, y una pequeña cúpula de lo que ellos describen como una mezquita. También dice que una de las figuras que localizó llevaba bigote. El objeto está oculto, subterráneo, oscuro y húmedo. Eran todos los aspectos de la ubicación del objetivo. Aquí mostró, bueno, dibujó unas personas, parecen dibujos de niños, la verdad, esto que está aquí. Pero bueno, es lo que asegura el documento que el vidente describió. Parecería estar describiendo, obviamente, lo que es la explanada de las mezquitas y las personas que entran ahí a rezar, ¿no?, principalmente pueblos árabes. Y bueno, esto pondría en duda un poco
una de las teorías más fuertes de dónde podría estar ubicada actualmente el Arca de la Alianza, porque se habla de que estaría en Etiopía, ¿no? En algún lugar de Etiopía. Se habla principalmente de una iglesia donde ahí estaría resguardada. Pero ahorita hablamos de la posible ubicación. Vamos a recordar qué era lo que podía ser el Arca de la Alianza. Cuando uno lee los textos del Antiguo Testamento, recordemos que parecería también un dispositivo de comunicación. Existen varias versiones que sugieren que el Arca de la Alianza era un tipo de dispositivo tecnológico para comunicarse con seres desconocidos, de manera similar a lo que creían los israelitas, que era un medio por el cual podían hablar con Dios. Si bien estas teorías son, en el mejor de los casos, especulativas, están razonablemente bien pensadas y se basan en escritos y relatos de varios textos antiguos, incluida la Biblia. Es que cuando ellos tenían el Arca de la Alianza, los israelitas podían hablar con Yahvé. Decía el documento de que, bueno, en medio de esos querubines se escuchaba la voz de Yahvé. O sea que parecería, ¿no?, un dispositivo que facilitaba la comunicación de ellos con su Dios. Se ha dicho que cuando el arca era utilizada, aparecía en ella una imagen de Dios entre los dos querubines, en la parte superior del artefacto. Sin embargo, existen diversos puntos de vista sobre lo que en realidad habría sido. Incluso se dice que el arca proyectaba el holograma de una persona que estaba al otro lado de la supuesta comunicación. En aquella época nadie estaba familiarizado con tal tecnologías, por lo que habían creído que era una manifestación divina. Claro, si el arca era capaz de proyectar la imagen del Elohim, que tenía constante comunicación con ellos, pues esta tecnología la estamos viendo ahora en la actualidad. Y aún nos sorprende, ¿no? El tema, por ejemplo, de las videollamadas a distancia. Quizás el arca podía hacer algo similar y ellos interpretaban esto como una manifestación de su Dios y que, bueno, era casi que un milagro. Así que el arca, con lo que se describe, ¿no?, y metiéndole un poco de razonamiento lógico, se entendería que manejaba algún tipo de tecnología extraterrena. En estos tiempos existen muchas personas que afirman que el arca no era solo una leyenda, sino que se trata de un objeto real y que es resguardado hasta hoy. Eso sí es seguro, el arca existió, lo más seguro es que todavía exista, pero que esté resguardado, que esté oculto en un lugar específico, esperando el momento adecuado y para que el personaje adecuado la saque nuevamente a la luz. Y no solamente eso, sino que haga utilización posiblemente de su tecnología. Además, se dice que el arca pudo también haber sido un dispositivo para generar energía. Bueno, eso es otra teoría. Lo cierto es que el arca era visto como un objeto bastante poderoso. Recordemos el poder que tenía, ¿no?, en las batallas del pueblo hebreo. En una de las historias, en el río Jordán se dejó fluir y se quedó completamente quieto, mientras un grupo de sacerdotes que transportaban el arca cruzaba ese río. Otras historias describen cómo los israelitas llevaron el arca con ellos a la batalla, donde los poderes del arca les ayudó a derrotar a sus enemigos. Eso es una realidad. Usted lea las historias de las batallas hebreas teniendo ellos el arca y eran invencibles. Cuando desobedecían a su Dios y el arca no estaba con ellos, ahí padecían en medio de estas batallas. Cuando el arca fue capturada por los filisteos, los brotes de tumores y enfermedades afligieron a los captores, obligando a los filisteos a devolver el arca a los israelitas. Otras leyendas describen cómo la muerte acudiría rauda a cualquiera que tocara el arca o mirara dentro de ella, muy efectivo para espantar a los curiosos. Eso también ocurría, solo unos pocos estaban autorizados a manipularla. Estas leyendas ponen de manifiesto la complejidad de la relación entre los israelitas y el arca, sugiriendo que su poder no era absoluto y que dependía de la fidelidad y obediencia del pueblo a sus leyes divinas y, por supuesto, a su Dios. Si ellos caminaban fieles a Yahvé, podían aprovechar los beneficios tecnológicos que les entregaba el arca de la alianza. Si ellos desobedecían, Yahvé les quitaba este artefacto y, bueno, podían ser presa fácil de los enemigos. Así, el arca se convierte en un símbolo de la alianza entre el Dios de ellos y los israelitas, un pacto que debía ser respetado y honrado para que su poder se manifestara plenamente. Entonces aquí hago este repaso para que veamos las capacidades que tenía el arca, ¿no?, la tecnología que manejaba, la superioridad que tenía el pueblo hebreo cuando la tenía en sus manos. Y cuando uno analiza esto con un razonamiento lógico, no estamos frente a un objeto de connotaciones celestiales o divinas, estamos frente a un objeto de alta tecnología en la antigüedad. Bueno, los religiosos nunca van a aceptar esto, pero cuando usted hace un análisis de esto sin el velo religioso y usted compara lo que podía ser el arca
con aparatos tecnológicos actuales se parece muchísimo. Y de esa forma uno puede concluir que lo que hoy tenemos como tecnología, que para nosotros puede ser cotidiana, era lo que en el pasado los antiguos tenían o interpretaban como objetos de superpoderes celestiales. Lo que antes era magia, hoy es tecnología. Y esa es la realidad. Los antiguos no tenían cómo poder interpretar correctamente lo que veían. Pero ahora hablemos un poco del destino del arca. ¿Dónde puede estar ahora? Se dice que la desaparición del arca fue durante la conquista de Babilonia, ¿no? Cuando Nabucodonosor invade Jerusalén y lo destruye. El arca estaba colocada en el santuario interior del primer templo de Jerusalén. Ahí fue resguardada, que bueno, este templo sabemos que fue el de Salomón, el primero de ellos, y cuando los babilonios conquistan Jerusalén, destruyen la ciudad y el templo, y desde entonces el paradero del arca ha sido objeto de especulación y debate. Entonces, si el arca estaba dentro del templo, aquí hay dos posibilidades: o los babilonios se la llevaron y bueno, el paraje del arca sigue siendo desconocido, más allá de que se afirme que podría estar en Etiopía, o lo otro es que cuando los israelitas vieron que se les venía la invasión encima, ellos tomaron sus objetos más sagrados y los escondieron debajo del templo, ¿no? En las estructuras que se sabe que hay debajo de la explanada de las mezquitas, ahí en el monte Moriah. Esa es otra de las posibilidades y bueno, cuando uno analiza lo de la visión remota, parecería estar describiendo que efectivamente ese objeto se encontraría bajo tierra en un lugar muy cercano a unas mezquitas. Y eso podría confirmar esa teoría de que estaría debajo del templo. La desaparición del arca durante la conquista babilónica ha dado lugar a numerosas teorías y leyendas sobre su destino. Algunos relatos sugieren que el arca fue escondida por los sacerdotes para protegerla de los invasores. Esa es la posibilidad que mencioné ahora, mientras que otros afirman que fue llevada a un lugar seguro fuera de Jerusalén. A pesar de los esfuerzos por localizarla, el arca sigue siendo un enigma. Pero además de eso, la otra teoría fuerte es que el arca fue llevada a Etiopía y actualmente se encuentra en la iglesia de Nuestra Señora María de Sión en Aksum. Según esta tradición, el arca fue trasladada a Etiopía por el hijo del rey Salomón y la reina de Saba, ¿no? Que se dice que ellos tenían una relación, tuvieron un hijo y este hijo de Salomón llevó el arca hasta allí. Y allí ha sido custodiada desde entonces por un guardián que es el único autorizado para verla. Otra teoría popular sostiene que el arca fue escondida en una cueva en el monte Nebo por el profeta Jeremías, quien afirmó que el lugar permanecería oculto hasta que Dios decidiera reunir a su pueblo y mostrar su misericordia. Pero esta teoría es más débil, la del monte Nebo. Las más fuertes son o que está en Jerusalén, o en un lugar muy cercano al monte del templo, o debajo del mismo monte del templo, y la otra es en Etiopía, porque bueno, hay otras que dicen que podría estar en la Meca, pero esta sería menos aceptada, ¿no? Porque se dice que no podría estar en el lugar de los principales enemigos religiosos del pueblo hebreo. Lo más seguro es que esté en algún sitio que los hebreos puedan controlar y puedan saber que está ahí protegida hasta que ya puedan sacarla una vez más, o quizás estén esperando el tiempo de su Mesías para que ese Mesías de ellos sea el que tenga la autorización de su Dios para poder sacarla de ahí y poder manipularla y poder activar esos, entre comillas, poderes mágicos que se le adjudican. El Arca de la Alianza no estaría dentro de una iglesia en Etiopía. Esta es una visión que contradice una de las posibilidades más fuertes de la ubicación del Arca de la Alianza. Incluso esto se publicó en la National Geographic dentro de una historia donde se dice que los que custodian el arca en Etiopía han sido entrenados para acabar con sus propias manos, bueno, a todos los que intenten acercarse, ¿no? Tanto arqueólogos como historiadores que querrían llegar ahí a examinar. Por eso se pone en duda esta teoría, porque nadie la ha visto. O sea, se dice que podría estar en algún lugar en Etiopía o quizá en la iglesia que mencioné ahorita, pero nadie la ha visto. Solamente el guardián o los guardianes que están ahí, que no permitirían que nadie se acerque para que no puedan verla. Entonces, claro, ¿cómo se comprueba que está ahí? Es bastante complicado. Sin embargo, en un informe en Life Science, los relatos de Edward Uhlendorf, que vieron supuestamente el arca durante el Segundo Conflicto Mundial, revelan que lo que hay dentro de la iglesia, esta de Etiopía, no es el arca en realidad, sino que es una réplica de este artefacto. Cuando estaba vivo, Uhlendorf le contó a Tudor Parfitt, quien también era profesor en SOAS, sobre la supuesta arca dentro de la iglesia. Esta es la iglesia de Santa María de Sión, donde se cree
que, bueno, estaría escondida el Arca de la Alianza, algo que no se puede comprobar porque nadie ha entrado ahí a verla, y el que supuestamente la vio dijo que no era la original, sino que era una réplica que estaba allí. Así que esto cuestiona esa posible ubicación. ¿Y qué opino yo de todo esto? Yo, por supuesto, sin tener ni idea dónde estaría esa arca, si es que todavía existe, lo más probable es que sí, pero la ubicación sigue siendo un misterio. Pero yo me inclinaría a pensar más que estaría debajo del monte del templo. De hecho, se sabe que debajo del monte del templo hay unos túneles que han sido descubiertos y que incluso Israel estaría excavando a mayor profundidad estos túneles, quién sabe para qué. Ellos dicen para seguir explorando y encontrar nuevas cosas, pero quizás saben algo que nosotros no, y por eso están excavando un poco más, algo que por supuesto ha enfadado a las autoridades palestinas de la zona. Vamos a hablar un poquito de los túneles del templo, que esto es algo incluso turístico. Quienes van allá a Jerusalén se les permite acceder hasta cierto punto a estos complejos que están debajo de la explanada, ¿no? En los tiempos del rey Salomón, el primer templo estaba sobre una plataforma no tan grande como el edificio, en la cima del monte Moriah. Cuando Herodes decidió emprender la colosal reforma que dio origen al segundo templo, el proyecto contempló no solo la edificación en sí, como también la construcción de un enorme complejo que cercaría el monte del templo con altas murallas de apoyo. O sea, según esto, en el segundo templo es donde se crea esa explanada que rodearía como tal el edificio. Los muros son compuestos por bloques de piedra en gran parte, algunos de ellos llegan a las 5 toneladas. Y los angulares que dan firmeza en los rincones pasan a decenas de toneladas. De esta manera, el segundo templo y sus construcciones adyacentes fueron erguidos en una especie de plaza muy por encima del nivel de la calle. Mientras los romanos destruían los edificios que estaban por encima del suelo, la parte subterránea, repleta de túneles y habitaciones, quedó prácticamente intacta. Algunos de estos túneles eran hechos para proveer accesos de la calle por portones en la muralla, permitiéndoles a los frecuentadores llegar a lo alto del monte por escaleras bajo tierra, tal como hoy tenemos edificios con garajes subterráneos y galerías en el subsuelo. Bueno, estos túneles que están debajo del templo existen prácticamente desde el mismo momento en que los templos fueron construidos. Y claro, cuando se destruye el segundo templo en el 70 después de Cristo, los romanos solo destruyeron lo que está en la superficie, o sea, el edificio, pero lo que está debajo del complejo no lo tocaron. Y eso es lo que hoy en día sigue intacto, y bueno, y los hebreos siguen explorando. Buena parte de esos túneles, cuidadosamente descubiertos y recuperados por los arqueólogos, hoy está disponible para la vista pública en Jerusalén. La parte más buscada por los turistas que quieren entender más sobre la época citada en la Biblia es la adyacente al Muro de los Lamentos. Inmediatamente al lado derecho del Muro de los Lamentos está una de las antiguas entradas al templo al nivel de la calle, el Arco de Robinson, hoy cerrado por bloques de piedra sin las escaleras originales. Entrando por la plaza de oraciones o el Muro de los Lamentos, el visitante tiene acceso a las galerías rodeadas por salas, algunas adornadas en la época romana. Esto que vemos acá a la izquierda, esto que estoy señalando aquí abajo con el cursor, es una de las entradas. Esto es un arco, una entrada, y por ahí se puede acceder a gran parte de los túneles que están debajo del templo, ¿no? El acceso al complejo subterráneo es el Arco de Wilson, este que está acá a la izquierda de la Plaza de los Lamentos, nombrado en homenaje al geógrafo militar británico Charles William Wilson, quien lo descubrió en el siglo XIX. Inmediatamente después de las salas iniciales, un estrecho túnel se encuentra al lado del Muro de los Lamentos por dentro. Hoy está visible a causa de un cuidadoso trabajo arqueológico conforme la tierra del túnel era retirada. Su estructura recibía refuerzos de acero y hormigón. Las paredes originales, tales como eran en la época de su construcción, pueden verse con detalles. Algunos de los pasajes subterráneos también eran usados como acueductos con cisternas en algunos trechos. Aquí vemos una imagen de todo el complejo y los túneles que están debajo del monte del templo. Y claro, Israel ha comenzado a extender sus exploraciones por todo esto, perforando aún más, algo que, como vemos en esta noticia, que ya tiene varios años, Israel acusada de abrir túneles bajo la mezquita que ocupa el antiguo templo de Jerusalén. Una red de túneles debajo de la mezquita de Al-Aqsa, calificada por los medios de comunicación israelíes como un lugar turístico, ha sido denunciada por los palestinos por entender que nuevas perforaciones son la causa de grietas evidentes en la superestructura de la explanada de las mezquitas, que aloja muchos lugares históricos, incluida la mezquita de la Cúpula de la Roca. O sea que
Desde hace años los palestinos se vienen quejando de las perforaciones que sigue haciendo Israel debajo de estos complejos, porque esto está afectando los edificios que están en la superficie. Y claro, en algún movimiento de estos, Israel lo podría aprovechar para generar grietas mucho más grandes y, por qué no decirlo, intentar derribar de alguna forma estos lugares santos para el Islam que desde hace rato ellos quieren quitarlos. Entonces lo de los túneles es una realidad, como vemos acá, algunas imágenes que circulan por internet de los túneles debajo del monte del templo que Israel está excavando aún más, dicen ellos, para ampliar el atractivo turístico, para quizás encontrar algún registro histórico que pueda estar por ahí abajo, y muchos otros se atreven a interpretar que lo que están haciendo es llegar o intentar llegar a los lugares donde podrían estar escondidos los tesoros del primer y segundo templo, entre ellos el Arca de la Alianza. Esa es una interpretación de lo que Israel viene haciendo, porque las obras bajo el monte del templo siguen. De hecho, si usted busca videos o imágenes actuales, usted va a ver que hay muchas construcciones debajo de la explanada. Bueno, construcciones no sería el caso, sino obras más bien. Obras de exploración de estos túneles. Así que quién sabe qué es lo que pueda estar ahí, o lo que las mismas autoridades hebreas ya sepan de lo que se esconde ahí. Y bueno, todavía no se quiera decir. ¿Podría estar ahí el Arca de la Alianza? Podría estar, es una posibilidad. Porque el tema de Etiopía tiene más dudas que certezas, ¿no?, de que pueda estar por allá. Esto es algo que ha sido desmentido por algunos investigadores, de que pueda estar en una iglesia en Etiopía. Es algo que no se ha confirmado, pero lo de que esté debajo de la explanada de las mezquitas, pues aún está por confirmarse. Se sigue explorando, quizás ellos ya lo sepan, pero bueno, solamente el tiempo dirá si ese artefacto todavía existe, y de existir habría que ver finalmente dónde estaría escondido. Pero lo más seguro es que si existe, ese artefacto esté escondido o oculto en un lugar cercano a Jerusalén, o por lo menos que los hebreos sepan muy bien dónde está ubicado y que ellos mismos lo estén resguardando. Eso es lo que yo entiendo, ¿no?, lo que yo interpreto que sería la mayor posibilidad. Obviamente me puedo equivocar porque yo no tengo ni idea si esto todavía existe o dónde pueda estar ubicado. Así que esta es la noticia del día de hoy sobre la CIA, lo que reveló en este documento desclasificado de hace ya algunos años, pero que es un tema que se está hablando actualmente por varios medios de comunicación. Esta es la información, estaré atentos de leer sus opiniones de todo esto allí en la caja de comentarios. Si este video les gustó, les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.